Sí, vamos a ver. Ay, le dio a un vecino mío por arreglar la casa. Esperen que yo creo que ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Bueno. Está muy bonita. Con mi nuevo look. Sí, sí, ya estamos en vivo. Buenos días, saludos a toda la audiencia de Estudiar en América Latina. Muchas gracias por conectarse con nosotras. Vamos hoy a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de los retos y las experiencias que han tenido las mujeres en la participación política. Y hoy tenemos la participación de 3 mujeres muy importantes. Ellas han tenido cargos de representación política en Colombia, en Medellín, en Antioquia, y ellas son María Isabel Lopera. Ellas van a tener el espacio también de presentarse, pero yo las quiero presentar antes. María Isabel Lopera, ella es abogada feminista, es exsecretaria de Equidad de Género para las Mujeres en el departamento de Antioquia y también es docente universitaria. Margarita Rosa Turizo Trujillo es abogada, fue exsecretaria también de las Mujeres en Medellín, asesora política y jurídica de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Sonia Vázquez Mejía fue concejala de Medellín, fue secretaria de las Mujeres de Medellín y ahorita es vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas. Bueno, cada una que se presente. Margarita. Bueno, Diana, qué gusto estar acá contigo en tu programa y en ese programa que haces de estudios de género para Latinoamérica. Me siento muy feliz. Yo soy Margarita Rosa Trujillo Turizo. Aquí está. Ella es abogada feminista, es secretaria. Bueno, soy hija de 2 personas muy especiales, una abogada y un abogado, enamorados de la política, que me hicieron a mí enamorar de la política, además de una madre feminista y otro padre también feminista, yo lo puedo llamar así, y aquí está mi perra ladrando, pero bueno, espera, a ver, bueno, pues, qué pena. Entonces, soy también, bueno, y enamorada de la política feminista. Y soy también mamá y esposa de otro abogado y mamá de una joven que está a punto de graduarse en arquitectura y feliz de estar aquí en este programa para que hablemos de mujeres y política. Sí, muchas gracias. María Isabel. Sonia, démosle la palabra a Sonia. Bueno, Sonia. Pero es que, bueno, yo vengo de un hogar donde fuimos 12 hijos e hijas. En este momento, ninguno de los hombres vive, solamente las mujeres. Soy en mi casa, pues venimos de una herencia también de participación, porque mi papá fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio donde nosotros vivíamos. Yo soy comunicadora social, periodista, tengo una maestría en desarrollo y participación ciudadana de la Bolivariana y me he caracterizado siempre por estar en temas del movimiento social de mujeres. En este momento soy la vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Hago parte de una fundación que se llama Partners of America, que se llama Compañeros de las Américas, mejor en español, porque se burlará de mi Margarita Rosa y Diana. Muy bien. Y hago parte también del Círculo de Periodistas de Antioquia y acabo de pasar 4 años por ser consejera de participación ciudadana, una figura que implementó la ley 1757 de participación ciudadana. Fuimos la primera camada, digamos, la primera participación que se tuvo en el departamento y en el municipio, y he sido concejala de la ciudad, y pues siempre me ha encantado la política. Ese es como mi sabor, lo que me agrada más en la vida. Además, cuando era deportista, pues decía que era ser deportista, ahora es
Y también, como Margarita, muy atenta también con la familia y las amigas, son las que me llenan la vida. Gracias, Sonia. María. Y ahora sí, María Isabel. Bueno, yo soy abogada, egresada en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Adelanté pues una especialización en Derecho del Trabajo, soy abogada laboralista y experta en pensiones, con un magíster también de la Universidad Pontificia Bolivariana en Derecho Privado. He desempeñado pues varios cargos en la administración pública, entre ellas pues en la Secretaría de las Mujeres hoy del Departamento de Antioquia. Mi vida laboral ha sido básicamente en la Universidad de Antioquia, en la cual continúo siendo docente de cátedra. Acompaño los procesos de formación con perspectiva y equidad de género para las mujeres. Yo siempre le pongo el nombre, aunque no coincidamos muchas veces en él, ¿cierto? Pero en todo caso, frente a las políticas de igualdad, incidiendo de manera importante en la educación, porque hemos pensado, sobre todo este grupo de amigas que nos acompañamos hoy en esta mesa, en que es a través de la educación que lograremos transformaciones importantes en la sociedad y de construir la forma en que nos hemos relacionado los hombres y las mujeres a partir de unas relaciones de poder que indican quiénes han estado subordinadas siempre y quiénes han tenido la libertad y el poder. Entonces, a eso fundamentalmente pues he dedicado mi vida profesional, a la formación, a la educación. De hecho, acompaño procesos importantes de formación avanzada en algunas maestrías, entre ellas en la Universidad del CES y en la Universidad de Antioquia, y también pues en la Universidad Libre de Pereira. Entonces, en mi vida personal, yo tengo dos hermanos, tengo mi papá y mi mamá todavía que nos acompañan con su alegría, con su fortaleza. Ahorita en el COVID pues han sido y siguen siendo una maestra y un maestro para nosotros. Nos hemos acompañado mucho para soportar este momento de incertidumbre que requiere de mucha creatividad y de encontrar unos lugares comunes en el amor y la solidaridad. Tengo dos hijos ya mayores, ambos estudian derecho. El mayor además terminó trabajo social, tiene dos niñas, Isabela y Sofía, o sea que soy abuela de dos niñas. También en ese aprendizaje, eso es un aprendizaje, no es fácil, no es fácil porque todas sabemos, ¿cierto?, que tenemos una vida y que aunque nosotras tengamos pues la vida de pareja con que aprendemos y con lo que... Entonces, bueno, yo creo que en aprendizaje constante, tal vez le Muchas gracias, resumiría María así mi Isabel. vida. Bueno, ustedes han Muchas contado gracias, ya un Diana. poco de la experiencia que han tenido, más desde la familia, desde dónde vienen, y a mí me gustaría que le contáramos a la gente cuál ha sido su experiencia, de dónde nació esa idea de participar en política, por qué, quiénes fueron como esos pilares que les ayudaron a ustedes a forjarse como lideresas en los espacios en los que ustedes han estado. Un poco contemos de esa experiencia, para que también las chicas, porque aquí nos ven personas de todas las edades, pero entre ellas nos ven adolescentes, y qué rico que ellas puedan tener en ustedes referentes de cómo se puede empezar en esto, y también para quienes están siendo educadores, educadoras, qué cosas deben tener presentes para eso. Entonces, ese es el sentido de que hoy hablemos un poco también de dónde nació esta lideresa, cada una de ustedes, y bueno, desde las experiencias, desde los sentimientos que ustedes han tenido alrededor. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quiere empiezo yo. Margarita. Entonces, como les dije, yo sí vengo de una familia absolutamente política. O sea, mi padre y mi madre, yo desde antes de nacer, creo yo, estoy oyendo discursos políticos, pensamientos políticos, pero realmente
políticos, no politiqueros. Esto lo digo porque mi padre y mi madre fueron compañeros de la Universidad de Antioquia, egresaron en 1953. Era mi mamá en la Universidad de Antioquia en un grupo de 62 hombres y ella solita. Y ella fue capaz de seguir adelante, hacer su carrera e indignarse mucho cuando ella recibió el título y ella no era ciudadana. Y entonces se indignaron los dos, yo creo. Y por eso de ahí empieza una historia. Y esa historia me corresponde a mí, ya cuando ellos tienen sus hijos, ella y él tienen los hijos, una hija y 3 hijos. Somos 4. Entonces, fueron del Partido Liberal, liberales de pensamiento y de acción. Entonces, desde chiquita, yo me acuerdo mi papá y mi mamá participando en las lides, en las campañas políticas, nosotros todos envolviendo votos, haciendo campaña cuando era el día de la votación, y después yo adolescente, era una cosa pero espectacular. Además, no solamente eso, pues no la fiesta democrática, sino los pensamientos de ellos. Y no solamente mi papá y mi mamá, sino que las familias, o sea, las familias extendidas. Entonces, las tías, los tíos, los primos, los hermanos, o sea, eso siempre. Mi papá fue alcalde de Medellín, fue concejal, fue diputado, fue presidente del Directorio Liberal de Antioquia cuando el directorio tenía mucha fuerza real en Antioquia. Mi mamá igual, desde siempre política, pero empleada pública, pero siempre en su tema feminista. Y el feminismo, ustedes saben que el feminismo y el liberalismo se comprenden. Entonces, porque un pensamiento liberal es un pensamiento feminista, liberal, social, o sea, me encanta. Y por eso, y después yo empecé con mi carrera de Derecho, que también cuando uno estudia Derecho, también el Derecho es la formación respecto a la vida política, cívica y jurídica y social del Estado. Entonces fui y soy una mujer feliz en el derecho. Además, trabajé 25 años en el sector público. Nunca quise estudiar en el sector privado porque no me sentía bien en el sector privado. Yo pensaba que me sentía bien trabajando en una empresa pública y me sentía feliz y fui abogada 25 años en las empresas públicas de Medellín. Y entre las empresas públicas de Medellín, que fueron 20 años y 5 años en la empresa antioqueña de energía. Entonces también era el tema de los servicios públicos domiciliarios. Y fuera de eso, al borde de eso, con el tema feminista, inclusive mi tesis de grado fue el maltrato a la mujer colombiana, y lo hice con mi compañero, que soy mi compañero de vida, mi esposo, lo hicimos juntos, con eso nos graduamos, y desde ese momento yo creo que cumplí 18 años y me hice socia de una organización que se llama Unión de Ciudadanas de Colombia, que lleva 63 años, que mi mamá fue una de las fundadoras, que se le dice a la institución la ONG sufragista. ¿Sufragista por qué? Porque la fundaron mujeres que lucharon por el derecho al voto, no solamente el derecho al voto, porque muchas mujeres de esas, como una Esmeralda Arboleda, una Ofelia Uribe de Acosta, de jóvenes, ustedes si me están oyendo, esto es mucha historia, pero fueron mujeres que antes del 57, cuando las mujeres por primera vez pudimos votar aquí en Colombia, esas mujeres estaban preocupadas por trabajar para que se expidieran leyes para que nos pudiéramos formar las mujeres en el bachillerato, en la universidad, pudiéramos
manejar nuestros bienes porque no podíamos manejar nuestros bienes, pudiéramos ejercer cargos de dirección y jurisdiccionales, que tampoco lo podíamos hacer, manejar a nuestros hijos con nuestra patria potestad. Bueno, eran muchas cosas que estas señoras habían luchado previa al sufragio y ya llegaron con, después de hacer una tarea muy importante para que las mujeres fuéramos ciudadanas de Colombia, se creó la Unión de Ciudadanas. Entonces, en esa institución yo me formé como feminista. Y soy feminista. ¿Por qué? Porque yo ¿por qué me considero una feminista? Porque yo creo en la igualdad de derechos, deberes privados y públicos. ¿Qué es eso? Los privados, los de la casa, los de la familia, los del cuidado, las actividades domésticas, y el público, el cuidado de afuera. O sea, ser concejala, ser congresista, ser alcaldesa, ser gobernadora, ser de la Junta Administradora Local, estar pendiente de la afuera para que la adentro esté bien. E igualdad de oportunidades. ¿Cierto? Entonces, perdona, te interrumpí, continúa. No, entonces, desde la Unión de Ciudadanas de Colombia trabajamos, hacemos parte del movimiento social de mujeres, estamos pendientes de estar en las actividades que se requieran, activas políticamente para propiciar unas mejores condiciones de vida a las mujeres. Y por ahí hay un dicho que dice que cuando las mujeres avanzan, los hombres no retroceden. Entonces, cuando estamos nosotras trabajando por todo esto, estamos haciéndole también un bien a niños, a hombres, a la sociedad en general, al planeta. También fui secretaria de las mujeres de Medellín. Eso fue mi mayor experiencia, una experiencia espectacular. ¿Por qué? Y principalmente, ¿por qué? Porque vi que con muy poquito recurso económico se pueden hacer maravillas. O sea, se puede instruir, se puede educar. O sea, yo había estado siempre en el sector público y en una empresa industrial y comercial del Estado. Pero cuando tuve esa fortuna de estar en la Secretaría de las Mujeres de Medellín, yo veía grupos gigantes de hombres y de mujeres que llegaban pensando de una manera y en 80 horas, en 120 horas, en muy poquitas horas, con personas entrenadas, hablando realmente del beneficio, que es el pensamiento feminista, las personas cambian un chip, se ponen unas gafas moradas y les cambia su vida y empiezan a actuar diferente. Entonces, por eso, como decía ahorita María Isabel, creemos en que la educación, a través de la educación, y aquí pues la Secretaría de las Mujeres tiene problemas ¿de qué? De poder político, porque nosotras, a pesar de que estamos en esas, hemos estado y logramos que tener esas secretarías de las mujeres, o sea, eso es intervenir en el Estado para que el Estado también se apropie de estos temas, no es suficiente. ¿Por qué? Porque realmente esa secretaría no tiene el poder político como lo tienen otras secretarías, ¿cierto? Entonces estamos en un trabajo hacia adelante, cada vez haciéndolo de una mejor manera y ya transversalizando esa perspectiva de equidad de género que requerimos en la educación, en toda la educación, en la educación de kinder, de primaria, de secundaria, de la universidad, de maestrías, de doctorados y en todas las facultades. Cambiaríamos el chip en 20 o 30 años, yo creo que hasta en menos, si de verdad, pero cambiar un chip, no creer que está todo malo, no, es hacerle un agregado de valor a lo que hoy tenemos en el mundo, ¿cierto? Bueno, hasta ahí les dejo para que sigamos. Sigue María.
Bueno, pues realmente muchas preguntas. Cuando estaba pequeña era como rebelde, ¿cierto? Como que, bueno, pero a mí, ¿por qué como con el universo no me funciona la igualdad, ¿cierto? Porque yo veo mis primos en una dinámica, mis hermanos, ¿cierto? Para ellos es la calle, para mí la casa, pero sin ninguna conceptualización porque yo no tuve la fortuna, por ejemplo, que tuvo Margará, ¿cierto? De tener esa madre, porque la verdad, Rosita fue, es y será un referente para nosotras. Yo la conocí a ella más tarde, ya les voy a contar cuándo. Y cuando llegué a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde obtuve mi formación política, también empecé a preguntarme, ¿y qué pasa con esta formación? Aquí tampoco encuentro respuesta para las mujeres en la formación como abogada. Éramos, cierto, era una formación sin la perspectiva, sigue siendo una formación sin la perspectiva ni siquiera de equidad de género, sino de igualdad. Recordemos el contexto, pues es que estamos hablando de que en las últimas 3 o 4 décadas se van adoptando en Colombia convenios internacionales que el Estado colombiano ratifica y en el cual se compromete. Y cuando estudiábamos esos convenios, pues yo decía, aquí tampoco tenemos respuesta a las mujeres. Entonces sentía que seguíamos manejando y actuando en el universo con unos hilos de poder que yo todavía tampoco lograba identificar. Y salí a la vida profesional a desempeñarme como abogada laboralista, porque también como Margarita, si vuelvo a nacer, que yo creo que sí tenemos que volver aquí, entre otras cosas, volvería a ser abogada y volvería a ser abogada y ahora feminista y defensora de derechos humanos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de llegar a la Secretaría de las Mujeres, tengo que confesarlo, ¿cierto? Yo no pertenezco a ningún partido político. Llegué ahí en el año 2008 y no me conocía a nadie, no me conocía el movimiento social de mujeres, nadie. Pues yo apenas pues había egresado hacía muy poco y estaba en mi vida profesional independiente y como docente universitaria. Y la llamada de Rosita Turizo a la facultad marcó para mí una diferencia total en mi vida profesional. Ella me invitó al Club Medellín a conversar y a ponerme de esa manera tan amorosa, tan sencilla, el escenario político tan difícil para las mujeres. Y la invitación, porque imagínense, yo iba a asumir una responsabilidad muy grande, pero además también lo tengo que decir como Margarita Rosa, que ha sido la experiencia más bella de mi vida. A pesar de haberme desviado un poco de mi profesión como abogada laboralista, tuve la oportunidad de llegar de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia, yo conocí 120 municipios, es decir, conocer el territorio. Como yo me venía indagando por esas políticas públicas sin enfoque de género, entonces allí entendí que las políticas públicas no se construyen desde la ciudad de Medellín, no se construyen desde los escritorios, se construyen en los territorios, identificando las necesidades y los intereses de las mujeres de manera interseccional. Es decir, que no tenemos las mismas necesidades y tampoco los mismos intereses, a pesar que tengamos lugares comunes en la discriminación y la desigualdad. Entonces diría que esas experiencias, el ser formada en una universidad pública, como la Universidad de Antioquia, y haber tenido esa experiencia como secretaria de las mujeres en el departamento de Antioquia, ir a los territorios, identificar, conversar con las mujeres de Urabá, del suroeste, del oriente, del noroccidente, de sus necesidades, de sus circunstancias, de sus angustias, no son las mismas necesidades para las mujeres
indígenas, ni para las mujeres afro, ni para las mujeres mestizas, ni para las mujeres empobrecidas, en fin. Entonces, entender esa realidad, conocer esa realidad de las mujeres, afianzó muchísimo más mi formación política y como defensora de derechos humanos. Y el haber llegado a la Unión de Ciudadanas de Colombia y compartir con Margarita, con Sonia, con Luz Estela, también ya la conceptualización de la formación política y de esa manera acompañar algunos fenómenos en la ciudad, pues también acrecienta y consolida mucho más la formación política que necesitamos hoy para participar desde los distintos ámbitos donde participamos las mujeres. Unas lo harán más en su rol de lideresas políticas, otras lo haremos en la academia, otras lo haremos en las organizaciones sociales, es decir, sumando esfuerzos para lograr derribar esas barreras que aún subsisten en pleno siglo XXI para que las mujeres podamos tener las mismas oportunidades. Ay, me hiciste acordar de algo porque yo te conocí justamente cuando fuiste secretaria. Y yo les quiero contar esa experiencia porque me parece que es muy significativa, ya que estás contando todos esos retos y todo lo que aprendiste ahí. Y es que en ese momento yo era una estudiante de pregrado y resulta que en la universidad había sucedido pues varias situaciones muy fuertes en relación con el género, en específico con las mujeres. Se habían presentado algunas violaciones y eso fue un escándalo para muchas personas, pero yo sentía que no se estaba haciendo nada y no quería tampoco dejarlo como impune, simplemente pasó y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y yo recuerdo que yo hice un correo a todo el mundo, todo el que encontré del movimiento feminista en la ciudad, pidiendo que cercaran la universidad, que se acercaran a nosotras, que nos escucharan y que miráramos cómo íbamos a solucionar esto, porque no podía, yo me acuerdo que yo terminaba de trabajar tipo 10 de la noche, ahí dentro de la universidad, y a mí me daba miedo ir al baño, porque me daba miedo que me pasara lo mismo que le había pasado a otras personas. Entonces, bueno, yo hice el comunicado y no fueron muchas las respuestas que tuve, pero una respuesta que me llamó mucho la atención fue la de María Isabel, y María Isabel me llamó, me dijo, yo quiero escucharte, quiero saber qué es lo que está pasando y cómo desde la Secretaría te podemos ayudar. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque fue un acercamiento a todo lo que estaba haciendo María Isabel en su trabajo en ese momento. Y en ese momento me acuerdo que incluso llevamos una obra de teatro a la universidad representando todo el asunto de violencia de género, porque era importante que escucháramos y que cambiáramos esa cultura de la violación que hay también en nuestra sociedad. Y hicimos el lanzamiento acá en Medellín de la ley 1257 del 2008, que fue la de violencia contra las mujeres. Y para mí fue tan significativo eso, porque ustedes a veces, uno cuando está en cargos de poder muchas veces no cae en cuenta del impacto que puede tener en otras personas, pero con todas ustedes, con cada una, afortunadamente tuve la experiencia de que siempre escucharon, de que siempre desde los momentos en que tuvieron ese poder, lo hicieron. Sonia también. Sonia fue de hecho mi jefe y fue una experiencia muy bonita en la secretaría. A Margarita también la conocí cuando yo estaba en Mujeres Jóvenes Talento. Entonces, por eso es tan rico para mí también compartir hoy con ustedes este momento, porque es un momento también para reconocerles el trabajo tan valioso que ustedes han hecho por las mujeres del departamento y que hoy las escuchan, hoy nos están escuchando muchas personas. Nos envían saludos de un montón de partes, voy a leer algunos de esos saludos de las personas. Hay una Mundo Mujer, buenos días desde Indiana, nos saluda Luz Estela Sea. Nos saluda Marina Henao Cano, dice bendiciones para este ramillete de mujeres soñadoras y realizadoras. Nos saludan desde Buenos Aires Viviana de Sousa. Bueno, desde México también. Eliud Samperio. Y bueno, tenemos más saludos, pero vamos a escuchar a Sonia. Ahorita les seguimos contando los saludos también. Bueno, hay algo aquí que están diciendo que me parece muy importante resaltar. Fue una noticia que sucedió ayer en México,
y nos dicen: buenos días, ayer en Cancún, México, la policía respondió con disparos en una protesta contra un terrible feminicidio. Y es importante que nosotros sepamos que también hay unas afectaciones aquí, que esto es un proceso contra cultura y que muchas veces las respuestas que se están teniendo frente a todo esto no son las que esperábamos. O sea, nosotros tenemos el permiso desde hace rato de votar, pues por permiso que nos luchamos y que nos ganamos un derecho. Y muchos países, por ejemplo, en Uruguay, en 1927 fue el primero, el que se reconoció los derechos políticos de las mujeres, y a partir de ahí todos los países empezaron también en América Latina, pero resulta que miren que después de todo este tiempo, ayer se presenta algo como lo que sucede en México, una represión de las protestas, y ahorita les voy a contar un poco también cómo estamos en cifras en términos de participación política de las mujeres, porque definitivamente esto sigue siendo un reto. Sonia, cuéntanos tu experiencia. Sonia, no te escuchamos. Quiero empezar hoy con la emoción que me embarga hoy el hecho de que anoche en Colombia, por primera vez en la historia, en la comisión primera de la Cámara del Senado, se logró una votación mayoritaria. Solamente 3 congresistas retrógrados no votaron positivo. De resto, la comisión inició el primer debate. Aquí se requieren 8 debates para poder pasar. Luego pasará al Congreso y al Senado particularmente ya, pero en la primera sesión conjunta se logró pasar el histórico dato de que vamos a subir las listas para las elecciones en Colombia del 30%, que hoy tenemos la ley de cuotas, al 50%. Eso para mí es... entonces, le doy ese marco y empezar contando la historia. Y bueno, yo tenía como una cronología, pero es que estoy como, más bien me voy a poner como de momentos importantes. Ustedes saben, yo fui candidata al consejo la primera vez apoyando y aportándole a la transformación de un acuerdo municipal que quería impedir expulsar de un sector a 7,000 personas, y eso fue lo que me motivó a estar en el Consejo de Medellín. Pero fui también junta administradora local porque no acepté salir de una para el Consejo, sino que yo dije, no, primero la JAL, porque yo decía que tenía que hacer como una carrera, y bueno, me pareció como interesante, pero lo anecdótico de esto es que yo ingresé por firmas, pero yo saco más votos que el último concejal de la ciudad, el que sacó el número 21. A los 4 años me vuelvo a lanzar ya con un partido político. Hasta las 12 de la noche soy concejala, pero a las 12 de la noche al que tenía el número 22 le aparecen 70 votos en una mesa de lo más extraño. Bueno, entonces no soy concejala en ese entonces, ya en otro periodo vuelvo y me lanzo, y aquí es donde les cuento que miren la diferencia pues de lo que vamos a tener. Yo en la lista de Compromiso Ciudadano era la única mujer de 20 hombres, eran 20 hombres y yo la única mujer, y empiezo por ahí también señalando pues que no hubo ninguna acción afirmativa para mí, que inclusive no llegó al consejo inmediatamente, sino que tuvo que renunciar uno de los elegidos, faltando 8 meses para acabarse el periodo, y yo ocupé esa curul. Yo quiero también decir que pues y esto es como el mensaje que hoy quiero dar para todas las personas que ven tu página, Diana, felicitarte porque haces una labor espectacular también con esta página pedagógica. Yo, de verdad que rico. Estamos aquí también, nos une también otra causa aquí, que es la Unión de Ciudadanas. Un saludo para todas las compañeras que nos están viendo, y también con su voluntariado, porque eso nos caracteriza en la Unión de Ciudadanas, somos voluntarias, pues estamos haciendo también la transformación. Yo me acuerdo con Marina Henao cuando empezó la ley de cuotas,
que ese fue una de las batallas donde empezamos nosotros a contarle a la gente que eso existía y que podíamos participar más mujeres. Y así muchos de los aspectos trascendentales que ha hecho la Unión de Ciudadanas en estos 60 años son los que me han motivado a mí. Pero volviendo como al recorrido para los mensajes que queremos que le queden a las mujeres que hoy necesitamos llenar ese 50%, es ¿desde dónde puede partir ese deseo? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que era resolver una situación de un sitio en un sector en Medellín, un sector donde habían 7.000 personas que iban a ser perjudicadas, pero luego paso en el sector cooperativo, en la mesa de trabajo mujer de Medellín, en muchos aspectos donde siempre he visto como la necesidad, en la Alianza Social Indígena, que para mí también fue una escuela muy grande con Eulalia Yagarí, ver, escuchar esas necesidades, como decían mis compañeras ahora, María, ahora, de estar en los barrios, en las necesidades desde allí, construyendo unos lineamientos por qué estar en la política, y eso es lo que nos ha motivado. Y también, pues más adelante vamos a ver de esas dificultades, pero creo que a mí también, y este es un consejo muy bueno también para las mujeres. Mire, yo fui deportista toda la vida y creo que la disciplina me dio a mí, me formó el carácter de estar en estas, de tener disciplina, porque eso sí hay que tener si uno quiere ser, tener incidencia en un partido o tener en alguna parte disciplina, tener, insistir, persistir y nunca desistir también ha sido uno de los métodos de las filosofías que yo tenía. Entonces, lo importante que sigo diciendo yo es cómo podemos ir avanzando creyendo en nosotras mismas, quitando el miedo y educándonos. Yo creo que estar permanentemente con la educación, la capacitación, porque nos podrán decir lo que quieran en una discusión de los hombres, con todo lo que sabemos de esta cultura patriarcal, pero cómo los ganamos a través de unos buenos argumentos, de unos buenos elementos, como los que dieron anoche las mujeres cuando le decían a estos señores los argumentos que decían que es que las mujeres no éramos solamente números, o que no sabían que de dónde había salido eso del 50%. Mínimo, señor, somos el 52% de la población, como mínimo. Y mínimo también las estadísticas de lo que tenemos hoy, que no hemos alcanzado en América Latina más del 52%. Entonces, si bien la legislación nos ha motivado a participar, o sea, porque hay que estar allá, hay que estar. Yo respeto mucho a mis amigas, compañeras de aquí de al lado y al frente, que las hemos invitado a que hagan parte de las listas cuando necesitamos, pero respeto pues que también a ellas les ha gustado más desde la parte académica, pero hoy necesitamos también que estén al frente, y yo creo que ese es el mensaje que quiero de una vez también decirle a todas las mujeres. Desde ya, paralelamente, hay que ir saltando esos obstáculos que toda la vida hemos tenido y que ahorita podemos hablar de ellos, pero que principalmente el miedo hay que quitarlo a un lado y arriesgarnos. Y que tenemos dificultades, ahorita más adelante les cuento, pero finalizo diciéndoles, solamente a mí, la Unión de Ciudadanas ha sido mi gran soporte para poder estar en la política. Entonces siempre busquen una organización, busquen la acción comunal, un grupo de mujeres, porque ellas son el respaldo nuestro en esta carrera que es tan ardua como es la política. Diana, bueno, muchas gracias, Sonia. ¿Cómo? ¿Qué me están diciendo? Hacer un comentario como a la presentación claro de Sonia. Sí. Gracias. Y es que, como bien lo indica Sonia, creo que a nivel latinoamericano, en este momento, hay dos retos muy significativos. Uno es que en Bolivia se haya posesionado un parlamento histórico compuesto por un 52% de mujeres. Y el otro reto es el del cambio de la Constitución en Chile, para el cual se va a nombrar una comisión paritaria. Entonces diríamos que, claro,
muy bueno el debate que ayer se dio en el Congreso, en esta comisión conjunta de Cámara y Senado, pero nos sentimos de coca en mano. Es decir, todavía nos seguimos comportando, ¿cierto?, de coca en mano, es decir, suplicando que nos hagan efectivos derechos. Entonces yo creo que en buena hora estos ejercicios pedagógicos, donde nos indican, miren, las mujeres bolivianas, con toda la fuerza de la organización, porque lo que Sonia dice es muy importante, hay que fortalecer las organizaciones sociales. Y la Unión de Ciudadanas en Colombia ha cumplido desde hace 63 años este papel pedagógico, este papel de insistencia, de persistencia, de resistencia, ¿cierto? Pero también creo que en este momento hay una experiencia importante en el país que se debe capitalizar y es la experiencia de la paridad ya. Es decir, donde estamos todas las mujeres indicándole a un parlamento que haga efectivos derechos fundamentales. Esto no se trata de un privilegio ni de un favor, ¿cierto? Sino de hacer efectivos los derechos fundamentales. Bueno, seguramente de eso hablaremos más tarde. Muchas gracias. Sí, mira que con lo que dices, quiero recordar unas cifras que tenemos acá. Y dice que en el 2019 Colombia alcanzó 54 de los 100 puntos en el índice de paridad política que hace la ONU. También tenemos, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, miren todo el tiempo y todo lo que se ha venido luchando, solamente el 12% de mujeres están en las alcaldías, el 18% en consejos municipales y el 18% en la Cámara de Representantes. Entonces, y eso que aquí hay otros datos, porque si nos vamos a ver a otras cifras, otros países, entonces podemos ver que, por ejemplo, ONU Mujeres publicó algo relacionado pues con los países en los que trabaja y dice que solamente el 24,3% de las mujeres están en parlamentos, y esto fue datos de febrero de 2019, 24,3%. Y miren lo que sucede en otros países, que uno creería pues que incluso puede estar mejor. Dice que Ruanda es el país con mayor número de parlamentarias, con el 61,3%. Y hay unas cifras acá que me parecieron súper interesantes, y es que a escala mundial, en febrero del 2019, había 27 estados donde las mujeres representan menos del 10% del total de las personas en los parlamentos. Y cuando nos vamos a mirar qué pasa, pues como en esos territorios, dice que en los países nórdicos está, que es el más alto, la cifra, 42,5%, en las Américas 30,6%, en Europa el 27,2%, exceptuando los países nórdicos, en Asia el 19%, en África el 23%, y los menores son países árabes con 19% y Pacífico con el 16,3%. Es decir, que efectivamente necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir fortaleciendo todo el trabajo que está haciendo desde las organizaciones sociales, desde todas las personas, las mujeres que están participando en política. Y hoy escuchaba una un interrogante de un hombre que decía, pero pues, ¿por qué es importante eso? ¿Ustedes por qué molestan tanto con el asunto? Si de todas maneras pueden participar y si de todas maneras pueden, si usted se presenta como candidato, usted se puede presentar. Pero ahí es donde voy a hacerle la pregunta, y es cuáles han sido como los retos que ustedes han encontrado y las mayores dificultades que han tenido, porque, por ejemplo, alguna vez escuché a unas congresistas cuando estábamos en la red de mujeres públicas de Medellín, que lastimosamente pues no he vuelto a saber de Sara, qué bueno que se retomara, pero en ese tiempo hacíamos reflexiones sobre qué pasaba en los espacios de poder con las mujeres, y llegaron unas congresistas y recuerdo que una de ellas decía, cuando yo me presenté como candidata a la presidencia, estaba también con mi esposo, se estaba presentando a otro, él se estaba presentando también a otro cargo, y resulta que yo estaba embarazada. Y cuando yo fui a hacer la campaña, en varios lugares me decían que no iban a votar por mí porque yo estaba embarazada, yo tenía que simplemente salir a cuidar a mi hijo, pero por mi esposo sí votaron y él ganó. Y en estos días estaba conversando con alguien en Estados Unidos y me decía, bueno, yo quisiera que Michelle Obama fuera la presidenta, pero es que las hijas de ella están muy pequeñas todavía. Yo pienso que ella va a estar lista más o menos en 10 años.
que ya no tenga que cuidar a sus hijas. Y le decía, ¿y entonces por qué votaste por Obama en su momento? ¿Por qué sí podía ser presidente? Y él se preguntaba como, ay, sí, soy machista y no me había dado cuenta que es que él también es papá y también tiene la responsabilidad. Y así nos sucede mucho, o sea, son muchas las cosas que suceden en esos espacios. He escuchado a otras mujeres decir, es que yo hablo y me callan, es que yo voy a participar en política y yo no tengo que cuidar a mis hijos, entonces ¿quién me los cuida? Es que no puedo ir a las reuniones porque tengo que hacer las cosas de la casa. Es que además tampoco tengo la maquinaria política que tienen otros, ni el dinero que tienen otros que han estado tradicionalmente en la política y en familias que han estado en espacios de poder. Y por lo tanto, aunque yo pueda tener un acceso, que en Colombia, pues lo que tenemos hasta el momento es el 30% de la ley de cuotas, a pesar de eso, pues el hecho de que se presenten como candidatas no garantiza mucha cosa, porque pues no hay unos resultados específicos, porque no hay unas acciones equitativas de las que hablaba Sonia, unas acciones afirmativas que les garanticen que realmente puedan participar y puedan llegar a esos espacios de poder, y al llegar ahí, también todos los retos que se les presentan. Yo creo que todas y todos estamos cansados de ver un montón de noticias sexistas de la parlamentaria que tenía un vestido de tal forma, que se hizo una cirugía, que se maquilló de tal manera. Pues muchas veces ni siquiera se escucha la calidad de esas personas, la calidad de lo que ellas tienen que decir, de lo que ellas hacen, sino que simplemente se les silencia, y muchas veces también desde asuntos sexistas. Entonces, qué rico que contemos, que hagamos una reflexión en este momento sobre cuáles han sido esos retos, y bueno, escucharlos de boca de ustedes, que han sido las que los han vivido. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ahí sí empiezo yo, porque yo sí he sido la candidata, ¿cierto? A mucho honor. Las tres hemos sido secretarias las mujeres, pero de verdad que con ellas he aprendido mucho, y por eso es que, como están tan jóvenes ellas, pues las invito a que no es tarde para que se inscriban en la lista. Bueno, entonces mira, hay muchos elementos, pero yo voy a empezar como desde los estereotipos, ¿cierto? Ahí está la clave, y cómo desde la niñez a nosotros nos han educado siempre, pues ese tema conocido, que los hombres de la calle y las mujeres de la casa, eso ha tenido mucho que ver. Inclusive que tiene hoy una discusión que estamos haciendo, porque es importante el sistema de cuidado, es precisamente porque las mujeres no han hecho política, por lo que decías ahora, cómo no tener en la vida privada, cómo atender sus hijos, y eso lo han hecho investigaciones en este momento, como las mujeres tenemos esa dificultad, sin embargo los hombres, para ellos es más tranquila la vida. Un estudio que hicieron en España cuando se logró la paridad eran 8 ministras mujeres y 8 ministros hombres, y los hombres eran la mayoría casados, solamente uno soltero. En cambio las mujeres eran separadas, solteras, solamente una tenía como una estabilidad. ¿Eso qué refleja? Que las mujeres no tenían todo el acompañamiento, y en cambio las mujeres sí acompañan a los hombres para que estén en ese proceso, como el ejemplo que diste ahora. Tiene que ver también los obstáculos con lo que hemos llamado nosotros el techo de cristal, ¿cierto? Que es que las mujeres ascendemos hasta cierto punto en la jerarquía de las organizaciones, pero ha habido toda una cantidad de características y obstáculos que no nos dejan estar. Entonces, ¿eso qué es lo que muestra? Como que no hay referentes, por nombrarlo así, porque mis compañeras pueden ampliarlo más ahora. Yo, que soy comunicadora social, pues desde hace mucho rato vengo con la campaña del lenguaje incluyente. Eso tiene que ver, porque el lenguaje no es neutral, el lenguaje es femenino o masculino, y eso ha ayudado también, por ejemplo, que en los medios de comunicación, y en la historia, en los libros que nosotros nos ponían a estudiar a mí en el CEFA, por ejemplo, hablaban era siempre de los hombres, de la patria, pues mujeres, tal vez si nombraban de pronto a la Pola, pero el resto eran hombres y hombres y hombres, y ese ha sido como
el referente cultural que hemos tenido. En los medios de comunicación, cuando las mujeres son candidatas, pues ahí sí las nombran un poquito, pero ya cuando están inclusive en los cargos públicos, yo he hecho, a veces me he puesto como a mirar cuántos hombres y cuántas mujeres entrevistan ya en el ejercicio, y ha sido muy, cuando, como solamente ahora, pues sí, por la ley de cuotas, precisamente por lo que hemos ganado, ya hay también mujeres, pero primero, en el orden de, si era 50 y 50, siempre a los hombres es los que más entrevistan. Entonces, eso también va siendo el referente. La otra es, la ley 1754 habla, por ejemplo, que los partidos políticos tienen que designar el 5% de lo que le ingresa a los partidos. Y un estudio que hicieron hace poquito, creo que fueron unas mujeres, ¿en qué destinaban estos recursos los partidos políticos? Mueras de la risa. Pues ya, y yo les cuento también porque me toca. El Día de las Madres, el Día de la Secretaria, flores, bueno, en unas cosas que no tenían nada que ver con lo que la intención de la ley decía que tenía que tener. Bueno, la otra, entonces, miren que todos estos obstáculos que hoy, por ejemplo, todavía existen para la dificultad de nosotros tener esa creencia, esa credibilidad que deben tener. Por ejemplo, yo escuchaba también a una mujer que decía, es que miren, nosotros vamos a empezar a hacer política y tenemos que empezar siempre las mujeres de cero, como si empezáramos hoy. En cambio a los hombres sí les traen que fue líder en el kinder, que en bachillerato fue el mejor deportista, y todo eso le hacen toda una historia y lo presentan como un personaje. En cambio a las mujeres no. Y entonces la falta de democracia también en los partidos, Diana, Margarita y Marisabel. Yo decía, ¿por qué necesitamos que sean listas cerradas? Pero con una buena democracia interna en los partidos, pero que no sea el lapicero pues de lo que diga el jefe para poner en la lista, porque con una buena democracia, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que demostrar de que nosotros sí hacemos la política diferente, con una estructura horizontal, con diálogo, con comunicación, y nosotros nos chocamos con esa forma vertical en los partidos donde escogen al amigo, al que más tenga plata. Eso lo he sentido yo en carne propia. Y otra noticia muy buena que tiene que ver con la reforma del Código Electoral que se dio ayer. Ayer estuvieron nomás hasta el Código 84, pero hay otros temas. ¿Saben cuál? De inscribir ahí la violencia política también para sancionarla y hacer algo con ella. Porque la violencia política que recibimos las mujeres es impresionante. Ahora sí que es cierto, ahora en los medios de comunicación. Yo me aterro como me han insultado a mí porque dije que teníamos que luchar por la paridad en Twitter, diciéndome una cantidad de cosas. Y, por ejemplo, cuando yo fui concejal, uno de los compañeros decía, pero mira, esta señora, ¿de dónde salió que no va a aprobar esto sabiendo que los del partido de ella ya dijeron que sí? Yo decía, no señor, y me mandaba a callar, y yo le decía, señor presidente, por favor, tan amable, lea en los estatutos del consejo, en el reglamento interno, donde dice que este señor, porque lleva 4 periodos haciendo no sé qué aquí, y yo que llego nueva, dice que yo no puedo hablar. Y entonces siempre era, o cuando yo iba a hablar, y que en ese proyecto de acuerdo, donde hay igualdad de género, ¿cuáles son las acciones afirmativas? Decían todos, ay, otra vez con lo mismo. Y entonces yo empezaba diciendo, bueno, cada vez que me presentaba, soy Sonia Vázquez y soy monotemática. Lo primero que voy a hablar aquí es de la equidad de género. Y ya todos ya sabían de qué hablaba. Entonces esa persecución y todos esos cambios y son los que tenemos que ir construyendo y mejorando, compañeras. Sonia, yo voy a, María Isabel, te pido excusas que voy a hablar aquí, estoy que me hablo, porque es que Sonia, excelente lo que dijiste y lo hablaste tal cual como lo has percibido directamente tú como candidata.
Pero todas esas dificultades que nos presentas así tal cual como son, tienen un origen, porque nos acabaste de decir las dificultades hoy, en el 2020, en el siglo XXI, y resulta que esas dificultades que tú sientes y has sentido se hicieron o vienen no de ahorita, sino de hace miles de años. Entonces, resulta que todas esas conductas mal educadas, yo les digo así, mal educadas, todas esas conductas violentas, machistas, vienen de lo que hemos llamado la cultura o la anticultura, como le dice el doctor Albeiro Pulgarín, patriarcal o machista, que fue una cultura hecha, fue una cultura organizada. ¿Para qué? Para maniatar, discriminar, callar, quitarle poder a las mujeres. Entonces, toda esa forma de ver a las mujeres, de referirse a las mujeres, los estereotipos que hoy tenemos, en los países que hoy tenemos, las leyes que hoy tenemos, son producto de ese machismo, de esa misoginia. Incluso el paritarismo, que es una medida afirmativa que es de lo principal que hoy las mujeres hemos identificado para poder avanzar en el tema, para poder obtener el poder que le ha sido tan escaso a Sonia y a todas las mujeres colombianas y del mundo. ¿Cómo se le parece que dice que la mayor democracia del mundo apenas con la primera vicepresidenta? Pues eso es espantoso. Y con un sistema arcaico, los Estados Unidos, le debe dar es pena, porque es un sistema esclavista. Eso nadie lo entendía ya, pero yo sí oí a una persona politóloga. Entonces, el mayor país democrático con los peores problemas para la democracia, eso es penoso. Y los franceses en 1980 tuvieron que decirle a las francesas y a los franceses, esa revolución quedó mal hecha. Allá, eso que nos ha traído a nosotros, que la democracia también a Colombia, porque nosotros somos una copia del Código Civil chileno y el Código Civil chileno es una copia del Código napoleónico, o sea, el Código francés. Y cuando los paritaristas y las paritaristas se consiguieron la ley de la paridad, de que el poder va a estar para hombres y mujeres, le tuvieron que decir a la corte y le tuvieron que decir a Francia que esa revolución había quedado coja, mala. ¿Por qué? Porque solamente había tenido en cuenta a los hombres y a las mujeres no. Y eso pues en Francia hace un momentico, pero antes de Francia el patriarcado ha estado. Entonces yo lo llamo un problema de fondo, pero así un fondo, ustedes conocen lo que los chefs y las chefs hacen, un fondo que es cocinar y cocinar y cocinar un hueso o 3 huesos o 10 huesos con unas verduras por ahí una semana y cocinan eso y después de eso se lo echan a todo. Para mí, así describo yo y así pinto yo el patriarcado. El patriarcado ha sido malvado no solamente con las mujeres, sino con los hombres también, no solamente con las niñas, sino con los niños también, y con todas las mujeres y con todos los hombres, con las indígenas, los indígenas, las trans, los trans, y o sea, es un sistema represivo. Es un sistema que maneja a través del miedo, es un sistema que es violento. Entonces, cuando en Colombia trabajamos para que los derechos de las mujeres estén mejor, más de la mitad de la población, es porque queremos que esa población y toda la demás población, es como humanizando la humanidad, ¿cierto? Que ese es el feminismo, que nos lo han tergiversado también. Ya hablan de esas genealogías, de eso de género y de eso hay que eliminarlo y eso es así. O sea, porque las mujeres y los hombres, y le quiero decir también a Sonia
y a María Isabel una cosa. La guerra es patriarcal. Entonces María Isabel ahorita decía, yo fui feliz porque pude ver 120 municipios. Y Sonia y yo hemos sido secretarias de las mujeres y hemos visto la representación de esas mujeres y esos hombres aquí montados en estacas alrededor de Medellín, porque el conflicto los tiró para Medellín. Están en Tugurios. La población rural antioqueña está en Medellín. Yo no sé cuánto, no sé si la habrán contado ya, pero yo creo que hay más personas rurales en las afueras y en las montañas de Medellín y nadie habla sobre eso. Y la actividad y lo rural es un cero a la izquierda. Y primero eso, y las mujeres tenemos que pensar en eso, y hoy estamos listas, yo he sido del Partido Liberal, pero no he sido activista en el Partido Liberal, me encantan las ideas liberales, me parece que los seres humanos que han estado allá, algunos han pensado y han actuado liberalmente, pero hoy no. Entonces yo soy hoy del movimiento feminista de las mujeres, que me parece que es un pensamiento absolutamente progresista y está tratando el tema de el cuidado en Medellín y ya, como Medellín empezó, ya Bogotá también empezó. Y también está pensando en el tema rural, eso es la concejala que tenemos hoy. Y segundo, el tema que hablaba Sonia, con el que ella abrió con el tema de la paridad en la ley electoral, en ese proyecto de ley. Resulta que tenemos que diferenciar entre cuotas y leyes de paridad. En las cuotas, la ley de paridad no la tumbaron, ¿cierto? Los hombres, porque es que los hombres hace rato hicieron sus partidos políticos y eso es una lucha de poderes. ¿Usted cómo va a decir así muy fácilmente? Tienen que ser hombres con una capacidad política, no politiquera, ni que me voy a subir allá a robarme el erario y a hacer contratos y a hacer negocio, porque tristemente así estamos hoy en la política y en todas partes. Primero el signo peso. Pero entonces, se van estas personas, no piensan, no pensaron en la importancia que eran las mujeres allá en esos espacios de decisión y hundieron, archivaron el proyecto de la paridad. Pero este del Código Electoral mantiene la cuota. Recuerden que han sido 2 leyes en Colombia de cuotas. Una que empezó en el año 2000, la 581, que es para los cargos públicos. Y otra 11 años después es la ley 1475 de 2011, que es para que los movimientos o partidos políticos tengan que incluir en sus listas un porcentaje de mujeres en esas listas, pero no es la ley cremallera de que alternancia mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces ayer pudimos incrementar lo de cuotas. Lo llamamos la paridad, pero eso es una cuota, que es la ley 1475, que ha sido muy buena. Esas dos leyes han posibilitado que en Colombia exista una Claudia López, que en Colombia, hoy por ejemplo, y que en Medellín podamos estar pensando en una Claudia Restrepo para rectora de AFIT. O sea, esas leyes sí han beneficiado mucho y son medidas afirmativas que va adelantando. Joven. Márgara, que nosotras 3 hubiéramos podido ser secretaria de las mujeres, porque a mí me nombraban, era porque tenían que rellenar la ley de cuotas en los cargos que yo tuve. No sé, me imagino que también. No, y las secretarías de las mujeres, para que nos digamos la verdad acá, 3 secretarias. Nos multiplican por 0. Y si pudieran, nos eliminarían. ¿Por qué? Porque nosotros somos una piedra en el zapato. Así como dice Sonia, ya viene esta pues, la monotemática. Sí, la monotemática. Porque están hablando muy importante. Y las mujeres y hombres machistas, es que
nosotras aquí nos consideramos muy feministas y somos unas machistas en rehabilitación. Yo creo que en el mundo no existe ninguna feminista, porque es que son 6.000 años, no sé si se inventó por la mañana o por la tarde esta cosa tan horrible, este patriarcado, como decía mi mamá, y nos levantamos, Rosita Turizo, la sufragista, y nos levantamos a echarle agüita al patriarcado para que no se nos muera. Entonces, nosotros, por eso es a través de la educación que vamos cambiando ese chip, para que, como lo decía Diana, pero es que se burlan es de las mujeres, como lo decía Sonia, no he podido, ella, Sonia, puede ser alcaldesa porque ella ha hecho la carrera política, ella podría estar de senadora, de ministra, si no es con la ley de la paridad, no va a llegar ni vamos a llegar. Y eso es así. ¿Por qué? Porque los hombres están apoderados hace rato y es normal, y no los podemos culpar. Pues lo que tenemos que es inteligentemente ir modificando este pensamiento y lo vimos ayer en el Congreso. Roy Barreras, no, qué hermosura. Yo no sé él cómo hablaría hace 20 años de este tema. Un Rodrigo Lara Restrepo, que está más joven, pero ellos diciendo sí, necesitamos a las mujeres y las mujeres tienen que estar acá. Un Benedetti, que lo veíamos que se burlaba, o yo no sé qué hacía ya tanto que, o sea, que hablaba y hablaba, pero después fue el primero que tuiteó, las mujeres se necesitan en el Congreso y las requerimos y las necesitamos, y con eso termino. ¿Por qué necesitamos esa ley de la paridad? Porque si no es así, en 500 o en 1000 años las mujeres estamos allá. ¿Y por qué se requiere que las mujeres estemos en todos los espacios, en el interior, en nuestra casa? Nosotros estamos ahorita en las casas y las casas las amamos y las familias las amamos y las cuidamos, pero no las queremos cuidar solitas, las queremos cuidar con el compañero o la compañera que tengamos o con él o la que sea para cuidar las familias, pero también queremos cuidar nuestro afuera, nuestros espacios públicos. Queremos decir en qué se invierten los recursos públicos, si en carreteras, si en puentes, si en colegios, qué tipo de educación queremos, qué tipo de servicios públicos queremos pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese complemento de hombres y de mujeres, porque sin la voz de las mujeres, nada está completa. Nada está completo, ¿cierto? Y sin la voz de los hombres, pues tampoco estarían completos. Entonces necesitamos que estemos los dos jóvenes. Jóvenes, si nos oyen, ustedes no se pueden solamente quedar mirando Instagram o haciendo esas cosas tan maravillosas que hoy la modernidad da, sino que piensen un poquito más allá, cómo vamos a proteger el planeta, cómo vamos a proteger a las mujeres y a los hombres, cómo vamos a evitar violencias intrafamiliares, cómo vamos a hacer proyectos que realmente nos mejoren la calidad de vida a todas y a todos. Sí, ahí hay algo que me recuerdas y es que se habla mucho también es que se les estaría regalando el puesto porque no se lo ganan. Y cuando uno se pone a mirar también cuáles son la idoneidad que tienen muchas personas que participan, que están en la política, hay un montón de hombres a los que se les dan esos cargos sin ni siquiera muchas veces tener los títulos como a los mínimos que requieren los cargos. Y ustedes lo han visto cuántas veces han sido escándalos públicos de los que falsificaron documentos y títulos de universidades. Y cuántas mujeres no hay con un montón de experiencia, con un montón de conocimiento, con doctorados, con toda la formación, con todo el compromiso, las ganas, y muchas veces ni se les reconoce. Diana, Diana, y decían ayer, uno que yo no sé si dónde vivirá, ese no sé si será el representante a la Cámara, Sonia, o ese otro que no sabía dónde estaba, yo creo que parado, qué pesar, no sé cómo se llama, pero que decía que las mujeres aún no estaban preparadas, o sea, ¿cómo? Conversatorio éxitos, dice Carla Andrade, es verdad, las secretarías de las mujeres son para que nos quedemos quietas un tiempo, pero ¿hasta cuándo es la pregunta? No tenemos el poder suficiente para hacer escuchar los reclamos de igualdad.
Eva, Eva Aruón, perdón, no conocía este nombre. Qué buen espacio para recordar y afianzar estos espacios de lucha y libertades. Saludos desde Cauca, Santander. Saludos también de Eva Amado desde Perú. Bueno, ahí hay un montón de saludos. Muchas gracias por todas las personas que están participando. Están desde México, desde Argentina, desde Italia. También están diciendo de Linda Ortega dice, aquí en Argentina tenemos la ley 2650, igualmente hubo mucha controversia con iglesias católicas y evangélicas. Y ya que lo mencionas, Linda, yo también tengo unas cifras acá, dice que en 1991 les dieron la ley del cupo femenino, les dieron, no, se las ganaron, porque estos son luchas bastante fuertes que dan las mujeres en todas las partes. Y ahora tienen una ley de paridad del 50%, sin embargo, miren que también acá sucede, y es que en la Cámara de Diputados de la Nación en el 2020 llegó al 40% de representación, pero nunca ha subido del 40%, y eso fue en el 2019. Entre 1993 y el 2019 nunca ha superado el 40%, y siendo eso un nivel muy alto porque ya vimos ahorita cifras de otros países. Está también el Senado con el 39%. Solamente han tenido una presidenta y muchos países ahora ni siquiera han tenido la primera. Y desde 1983, de 233 elecciones a gobernador, solo 10 fueron ganadas por mujeres. Bueno, también nos están saludando desde Brasil, desde Ecuador, Sonia Jurado. Y bueno, muchas gracias por toda esta participación y por la presencia de ustedes en este espacio, por toda su ayuda, por todas las veces que comparten los contenidos de la página. Hoy también quiero darles un reconocimiento a todas las personas que apoyan esto, porque esto es un espacio desde el Internet, pero también trasciende a conectarse con muchas personas desde la formación, desde poder transformar el pensamiento que nosotros tenemos y poder asumir esto también como unas herramientas educativas en los diferentes espacios, en las universidades, en los colegios. Alguna vez les cuento, me escribió una profesora de Argentina que recuerdo con mucho cariño, diciendo que había leído la página, había visto los contenidos y le había pedido a un grupo de chicos y chicas con los que estaba dando las clases que miraran los contenidos, que hicieran a partir de lo que les gustara un ensayo, y ella súper hermosa me mandó el ensayo ganador del grupo con una foto de todo el grupo, y eso da una muestra de que estas cosas, aunque sean en internet, que muchas veces las personas creen que no son muy relevantes, tocan a muchas personas, y ese es un objetivo de esto. Por eso es que trabajamos todos los días, para que pueda llegar, para que de alguna manera podamos transformar el pensamiento que nosotros tenemos alrededor de género y equidad, alrededor de la inclusión, de la diversidad, y podamos tener un mundo más incluyente y más respetuoso con esa diversidad. Y ahora sí, María Isabel, quiero escuchar. Bueno, María, te queremos escuchar. Adicional pues a lo advertido por ustedes, por Diana, Sonia y Margarita, yo creo que hoy es importante porque tenemos un ejemplo clarísimo, estas discusiones que se acaba de tener frente a la participación política, donde la claridad que hace Margarita es fundamental, ¿cierto? O sea, no podemos olvidar que realmente la ley de paridad fue archivada y que un contentillo sería discutir el asunto de la cuota política. Y entonces diríamos que uno de los mayores obstáculos que tenemos que vencer precisamente es la violencia estructural, ¿cierto? Entonces, miren, si repasamos la Constitución, el artículo 40 de la Constitución dice: todo ciudadano, miren cómo arranca la redacción, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para este ejercicio puede elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones, constituir partidos, revocar mandatos, etcétera, etcétera. Y al final dice: las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer
en los niveles decisorios de la administración pública. Entonces, fíjense que el legislador, este constituyente, es patriarcal. Entonces, por eso es que hoy este debate de la participación política de manera paritaria, con alternancia y universalidad, tiene que partir del mandato que hoy tiene el Estado colombiano, del cual hace parte el Honorable Congreso de la República, ¿cierto? Y es hacer efectivos los convenios internacionales ratificados por Colombia, entre ellos la Convención de la CEDAW y la Convención Belén du Pará. La Convención de la CEDAW, que nos define qué es la discriminación en razón al sexo, cuando lo hacen por nuestra condición de ser mujeres, como la disposición normativa que acabo de leerles, el artículo 40 de la Carta Política, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí también tenemos que hacer ingentes esfuerzos. Hoy estamos en ese movimiento de la paridad ya, tratando de establecer unas acciones que contribuyan con un litigio estratégico que finalmente determine que el Congreso de la República está incumpliendo esos convenios internacionales. Nosotras no tenemos que demostrar, ya lo hemos demostrado, para que nos dejen ingresar a la universidad. Hoy no resulta siendo suficiente todos los títulos que tenemos. Hay una brecha salarial. La Organización Internacional del Trabajo lo advirtió en el 2019 con una investigación seria. Y antes de la pandemia, ojo, que para lograr cerrar las brechas salariales en Latinoamérica nos íbamos a demorar 209 años, lo que ha sido exacerbado ahorita por la pandemia, que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y que seguro va a correr esos años en por lo menos 15 o 20. Entonces yo diría que es esa violencia estructural la que tenemos que seguir combatiendo, resistiendo y poniendo en contexto de derechos universales. Es decir, las mujeres tenemos derecho a ejercer libremente nuestra ciudadanía en un espacio libre de discriminación y de violencias. Bueno, Sonia, muy bien. un momento. Le agregaría un poco, para complementarlo, ella, recuerden los objetivos de desarrollo sostenible también, pero una cosita también ahí, frente a lo que dijeron, y lo dejo ahí para que, no sé si tenemos tiempo, pero si bien ese otro proyecto, el acto legislativo, lo enterraron, todavía a través, en este código electoral, aún hay esperanzas de que se le pueda añadir también la modificación del estado de las listas. Lo que pasa es que sabemos que ellos no van les va a dar mucha dificultad aceptar que sean listas cerradas, por ejemplo, que la ley cremallera, que eso es lo que estamos nosotros pretendiendo. Pero Márgara, Diana y Marisabel, aún yo le escuchaba anoche a un senador que de todas maneras, dentro del proceso, como va el debate, y era la primera no lo archivan. Si no lo archivan, pero aún todavía hay formas de lograr que haya unas formas más paritarias de estar ahí. Sonia, el tema es, la palabra que hoy tienen aceptada es conformación, que ahí quedaríamos de relleno. Ya, si la palabra la cambian, como lo dijo el senador Petro, que la interpreta y todos saben exactamente qué es. El otro que dice que no sabe qué es haciéndose el bobo. Es integración. Y eso es la lucha de poderes entre lo femenino y masculino, que yo creo que desde Adán y Eva, si eso existió, existe. Inclusive, Margarita, porque es que en ese sentido la discusión no sería inclusive las disposiciones normativas que soportan los códigos electorales, ¿cierto? Sino que sería simplemente el artículo 13 de la Carta Política. Claro. En Colombia tenemos que adoptarlo como valor. Yo te puedo decir algo. De la Carta Política y es vinculante. Como principio, que es un mandato. Y como derecho. Entonces, cierto, si ponemos en ese contexto solo ese artículo constitucional. Es que hoy no necesitamos ley de la paridad en Colombia, porque es que Colombia tiene una constitución con el artículo 13, 17, 40 y 43,
Esos 4 artículos más los tratados internacionales, por eso hablábamos nosotras hace poquito en el Consejo de Dirección y lo pusimos en los chats, a donde Diana está ahorita nueva en nuestro chat de concertación del movimiento social de mujeres, porque es que necesitamos concertarnos. Entonces, resulta que nosotras hoy estamos tratando de que sea por la vía legislativa, pero yo creo que si nosotras tenemos que estar auscultando la vía jurisdiccional. Por eso hay que organizar el tema del litigio estratégico con las abogadas que sepan sobre eso, muy especialmente, a ver si la colectiva Justicia Mujer nos oye, o si desde Bogotá, así como pudimos tener el aborto en esas 3 posibilidades desde la Corte Constitucional, es que aquí ahorita lo leíste, y si tú lees el artículo 13 sí que es verdad, o sea, es que es obligación de todo Colombia y más de ese Congreso tener esas leyes ya. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, María Isabel, Diana, Sonia, y es un llamado al Movimiento Social de Mujeres de Colombia para que auscultemos lo que María Isabel nos viene diciendo ya hace rato y que nos tenemos que poner seriamente a hacer eso, María Isabel, porque es que no es a lo que, como tú dices constantemente, es que es rogando, es que nosotros rogando y ellos dando, rogando. Sí. Bueno, pero también tengamos en cuenta que eso nos está pasando acá en Colombia y es es un ejemplo de lo que sucede, es una muestra de lo que sucede, pero también aquí en los comentarios nos están diciendo es que aquí en Argentina pasa lo mismo, es que en Ecuador pasa lo mismo, en Brasil pasa lo mismo, y por eso quiero hacer algo para que podamos terminar esta sesión de hoy. Y es que me gustaría que ustedes dijeran cuáles serían las conclusiones que ustedes consideran, cuáles serían los mensajes que ustedes le darían a la audiencia que hoy tenemos, que nos escuchan en todos los países, incluso en países que no son hispanohablantes, y que puedan servir también para aquellas personas, aquellas mujeres que están buscando que esto se cumpla en sus países, que estos derechos, esta igualdad sustantiva que necesitamos las mujeres en todo el mundo, se pueda cumplir. Esto también es un mensaje de fortaleza, de seguir adelante, de seguir creyendo, de seguirnos uniendo, de seguirnos encontrando en las organizaciones, porque es muy importante podernos organizar, es importante apoyarnos a nosotros. Y también, qué bueno, me gusta recordar el discurso de Emma Watson cuando decía, es que se necesita que ustedes también, hombres, participen, que ustedes también se metan con la equidad de género, porque ustedes son parte importante del mundo, ustedes son parte importante de lo que nosotros construimos como sociedad, son quienes construyen también cultura con nosotras, y queremos su apoyo, queremos su participación, queremos que ustedes se comprometan con esto y que trabajen también todo en asunto de deconstrucción del machismo, de deconstrucción de unas masculinidades hegemónicas que hacen que estas cosas no sean posibles. Que ustedes no sean los que lo impiden, sino que por el contrario ustedes sumen, y lo sumen desde sus propios compromisos y desde su propia deconstrucción como seres humanos y como hombres, desde la masculinidad que ustedes también les afecta y que también ha estado con ustedes, y por lo tanto es su responsabilidad. Quiero escuchar de ustedes entonces qué mensaje le dan a todas las personas que nos están escuchando y a aquellas que quieren que esto se cumpla en los países o que quieren también participar en política. Si quiere, empiezo yo. Bueno, vea, yo digo que tenemos que seguir trabajando por nuestra felicidad y la protección del planeta. Y eso es trabajar en este tema que nosotras estamos trabajando, que es el feminismo entendido como el ecofeminismo, el feminismo entendido como una igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre niños, niñas, hombres y mujeres, el feminismo entendido como una posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, de eliminar violencias, de eliminar guerras, violencias intrafamiliares, violencias entre nosotros. Es una forma de educar, de pensar, ¿cierto? Entonces,
yo que me sueño con un movimiento social de mujeres unido a través del Internet que podemos para estar conectadas y poder ir trabajando en conjunto todas. También que trabajemos a través de la educación, un tema que es súper fácil. O sea, si están en el poder político, si pueden llegar, si pueden incidir, si pueden transversalizar, una educación no sexista, una coeducación, una educación que nos enseñe a mirarnos como pares, que nos enseñe a amarnos como especie, y no a luchar, porque es que el machismo y el patriarcado principalmente es duro con los hombres y con las mujeres nos aporrean constantemente. Entonces, educar en este tema que es maravilloso. Y por último, yo diría que tenemos que todas, por ahora, una acción inmediata, medida afirmativa, es seguir propiciando el tema de la paridad en todos los países, porque todos los sueños se pueden cumplir desde el Estado siempre y cuando uno tenga poder de hacer. Si uno no tiene ese poder, esa voluntad, si el que manda o la que manda no está ahí para propiciar que se den las cosas, es muy difícil, muy difícil. Hasta ahí. Y me encantó, Diana, y felicitaciones por este programa tan hermoso. Y ojalá que no sea la última vez que podamos estar aquí acompañándote y otras mujeres que te podríamos recomendar. Claro que sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, ¿quién quiere continuar? Sonia, Marisabel. Sí. Bueno, yo me uno a ese llamado que hace Margarita Rosa y ojalá este espacio sea para que lancemos esa campaña, que sea la paridad ya una realidad para todas las mujeres del mundo. Y los invitaría a leer dos textos, uno de ellos muy corto de Chimamanda, una mujer nigeriana, que afirma que todos somos feministas, ¿cierto? Y dos, un texto de Alda Facio, que nos invita a que hagamos público, es decir, democraticemos los espacios privados, porque todo lo que nos pasa en cualquier latitud del mundo entero, a nosotras que consideramos que es privado, es público y es político. Entonces, en esa medida, el primer paso que nos invita Alda Facio a dar, que es el más difícil, uno, para nosotras, hacer conciencia de la discriminación y que no es un asunto individual, que es un fenómeno colectivo. Lo segundo, para invitar a los hombres a hacer conciencia de la libertad con la que han vivido en el mundo y que a nosotras no se nos ha otorgado desde el nacimiento. Entonces diríamos que esos dos, ese paso que demos de manera conjunta para hacer conciencia de la discriminación y para los hombres hacer conciencia de su libertad, nos lleva necesariamente a racionalizar las relaciones de poder que han sostenido estos sistemas patriarcales y hegemónicos y fundamentalmente los sistemas políticos, porque ya lo decían Margarita y Sonia, si no logramos participar en igualdad de condiciones, si no logramos participar de las decisiones que nos afectan, mientras los hombres sigan haciendo parte de las corporaciones y tomando las decisiones por nosotras, pues los demás derechos se harán nogatorios. Bueno, lo primero que quiero también felicitando pues este programa y este espacio es que la transformación personal, o sea, yo como en mi círculo, en mi metro cuadrado, en mi hogar, en mi oficina, con mis compañeras, yo realmente aplico todas las formas de igualdad y de equidad, cómo soy justa, cómo tengo otras formas diferentes de actuar, porque uno tiene que pensar, sentir y hacer para ser coherente con lo que uno piensa. Yo creo que es lo primero que le digo a todas las personas. Lo otro es que seguir en esta lucha de esa erradicación pues, de todas las formas de violencia machista que sufrimos las mujeres, yo creo que en todos los espacios y haciendo, porque es que para participar, para aprender a participar hay que participar. Eso pues de cuentico de que yo hablo y no hago, no.
hay que estar ahí. Lo segundo, Sonia, pero hablar es muy difícil, eso también se necesita quien hable. ¿no? Es todas las combinaciones de lucha. Bueno, hay otra forma también que es en el tema del consumo, la redistribución de la riqueza, todos esos temas económicos que los hemos dejado siempre aparte. Hay que tenerlos presentes aquí. Cómo seguir trabajando en eso, cómo trabajar en el empoderamiento, en la autonomía, que tiene que ver con esas políticas pues, de redistribución del tiempo, de los cuidados que nosotros necesitamos para que esa transformación de verdad pues sea una realidad y que podamos nosotros en el espacio público y privado y trabajar igual. Y yo pienso que también otro tema que venimos trabajando todas aquí las cuatro, pero que les decimos a la gente es cómo trabajar en esos problemas de diversidad, porque esos problemas étnicos, de religión, racial o de diversidad sexual, pues también ha sido unos factores de discriminación para participar en política muy grandes. Y lo otro es, hay que estar trabajando en esta pandemia, que no hemos hablado de eso, que es un factor mortal, pues cómo nos ha afectado, así mencionaron ahora, cómo nos ha perjudicado esta pandemia, sobre todo a las mujeres. En la mesa de cuidado de Antioquia, de la cual hacemos parte, la Unión de Ciudadanas, daban un dato de un estudio que hizo la Universidad Tadeo Lozano, donde 1 millón de empleos se perdieron, sobre todo las mujeres, en los temas del cuidado. 1 millón de empleos. Eso afecta cualquier cosa. Y también el tema ahora, pues, de el aumento de la violencia por el tema de la convivencia y por el tema del no reconocimiento a la labor que hacemos las mujeres. Yo creo que son todos estos temas que tienen que ser. Bueno, y el último. Tenemos en Colombia la ley de participación ciudadana y un capítulo de ello es la fortaleza que le da hacerle la veeduría al sector público. Compañeras, mire, si nosotros tuviéramos veeduría, por ejemplo, para hacer cumplir la Constitución, por ejemplo, los acuerdos que hicimos nosotros y que ustedes como secretarias también ayudaron a hacer los acuerdos que hoy tenemos en el Consejo de Medellín y que hoy debería estar el Ejecutivo haciéndolo, como la transversalización del enfoque de género, la educación con enfoque de género, la economía social y solidaria, las acciones afirmativas para las mujeres artistas y culturales, todo el tema del sistema de la seguridad pública para las mujeres. Hoy tendríamos que tener eso, que no sería hoy una búsqueda, sino mejorando en la satisfacción de esas necesidades. Y con esto termino. Qué rico estar en esto, que tenemos la vida hoy todavía y que podemos estar en esto. Y darles las gracias muy especialmente a Estudios de Género de América Latina y a la Unión de Ciudadanas de Colombia, a la Junta Directiva, a las compañeras, a Luz Estela y a las compañeras también de vida que me han acompañado siempre en estos procesos, a Diana, a Rosa, a mucha gente, a mi familia en especial también, que me siento muy contenta hoy de mencionarlas. Parezco como en campaña, muchachas. Muchas gracias. Bueno, Diana. Audio. Sí, ella pasa lo que pasa en las reuniones virtuales, es que ella estaba hablando sin micrófono. Bueno, les decía que les agradezco mucho por su presencia, por su participación, por compartirnos estas experiencias tan importantes. Gracias también a todas las personas que se conectaron, a todas las que van a difundir esto después de que termine. También por aquí teníamos un saludo de una compañera que yo admiro y quiero mucho, que es Carmen Rosa Jaramillo, de la Unión de Ciudadanas. Ella nos mandó también un saludo ahorita y nos estaba contando su experiencia en los comentarios. Bueno, y todas las personas también que participaron desde los diferentes países, muchas gracias también porque este discurso, y finalizo un poco con lo que estaba diciendo Sonia, y es que la búsqueda de la equidad de género no es algo que solamente esté encasillado en un tema en específico, sino que en conclusión lo que busca es la igualdad, una igualdad que respete. Como hay una frase que a mí me encanta, la publicó la página hace poco, que dice que lo que estamos buscando no es ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes.
Y con esa frase quiero finalizar. Muchas gracias y bueno, espero que sigamos teniendo muchos programas y muchas conversaciones. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Diana, Margarita, Sofía. Que tengan un buen día. Lo mismo, gracias todos.